¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es un sistema socioeconómico en el cual los medios de producción y distribución son de propiedad privada y con fines de lucro. El capitalismo. Sistema de organización económica caracterizado por la propiedad privada de los medios de producción y la utilización de trabajo asalariado. El capitalismo es un sistema de organización económica descentralizado, en el que el principio del máximo beneficio o lucro es el norte y guía de todas las decisiones económicas. Se utilizan los precios como señal informativa y el mercado como mecanismo general de coordinación. En este sistema es el mercado quien da la respuesta a las 4 preguntas fundamentales. ¿Qué producir? ¿Cómo producirlo? ¿Quién ha de producirlo? ¿Y cuándo debe producirse? El capitalismo se rige por la ley de oferta y la demanda. Se convierte en modo de producción predominante en los países occidentales hasta finales del siglo XV. Bajo la denominación genérica de capitalismo se incluye en realidad una pluralidad de modalidades o variantes que van desde el capitalismo de los pequeños productores o el capitalismo competitivo hasta el capitalismo monopolista, el capitalismo de Estado y el capitalismo de las grandes empresas multinacionales, así como el capitalismo liberal manchesteriano, el capitalismo directorial, el neocapitalismo, el de la economía social de mercado y los sistemas de economía mixta. El capitalismo es el modo de producción que sucedió al feudalismo. Su emergencia y posterior desarrollo fue consecuencia y a su vez causa de la aparición de dos nuevas clases sociales, la burguesía y el proletariado. El triunfo de la burguesía sobre la nobleza supuso el final de una época, el antiguo régimen, caracterizada por el poder de las monarquías absolutas, los privilegios de la nobleza y el clero que tenían la propiedad de la tierra, la intervención del Estado en las manufacturas y el proteccionismo comercial. El triunfo de la revolución burguesa supuso la instauración de un nuevo orden social, político y económico, la aparición del Estado democrático de derecho, en el que la servidumbre y privilegios del antiguo régimen fueron abolidos. Se proclama asimismo la no injerencia del Estado en los asuntos económicos de acuerdo con el conocido lema laissez-faire, laissez-passer et malui. El gran desarrollo del sistema capitalista o régimen económico de mercado no hubiera sido posible de no contar con una forma jurídica de empresa, ad hoc. Nos referimos a la sociedad anónima, cuyo nacimiento hay que situarlo en las florecientes repúblicas comerciales del norte de Italia, a finales de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna. Su mayor desarrollo tuvo lugar, sin embargo, después de la primera revolución industrial, durante los siglos XIX y XX. En cualquier país capitalista o con régimen económico de mercado conviven diversos tipos de empresas, pero la inmensa mayoría de ellas, sobre todo las de gran tamaño o dimensión, revisten la forma jurídica de sociedad anónima, la empresa capitalista por excelencia. Adam Smith. Economista y filósofo escocés, uno de los mejores exponentes de la economía clásica, desarrolló la doctrina del liberalismo económico. El liberalismo permite que las personas de un lugar elijan la distribución del económico y manejar en conjunto cosas de la misma índole. No habrá economía si está presente el globalismo, el tecnócrata, que monopoliza e impone la mano de obra barata. Llegó a la conclusión de que cuando uno trabaja para sí mismo sirve a la sociedad con más eficacia que si trabaja para el interés social. Una característica del liberalismo económico es la que indica al Estado que debe dejar hacer, dejar pasar, es decir, no intervenir. Mediante la ley de la oferta y la demanda, la libertad económica regula la economía de la nación. Cuando un producto es demandado por la gente en cantidades superiores, el precio sube. Los compradores se retraen y lo destinan a otros productos. Cuando pasa esto, el precio baja. La industriosidad de la sociedad solo puede aumentar en proporción al aumento de su capital. La ideología favoreció el proceso de industrialización, acumulación de capital. Se refleja en la segunda fase de la primera revolución industrial.
Así, el conjunto obtendría la máxima riqueza mientras rigiera la libre competencia y se oponía a las restricciones del mercado. Adam Smith se presenta como defensor absoluto de los consumidores, condenando todo intento que se oponga a la formación del mejor precio. La mano invisible es una metáfora que expresa la capacidad autorreguladora del libre mercado. Cuanto menos gobierna el gobierno, mejor es. El interés general deviene de la suma de los intereses particulares. No intentemos hacer el bien, dejémoslo nacer como un subproducto del egoísmo. El liberalismo económico tiende a ser identificado con el capitalismo, aunque este no tiene que ser liberal, ni el liberalismo tiene por qué llevar un sistema capitalista. Estructura jurídica. Libertad de competencia, de producción, de comercio, de trabajo, de mercado y de consumo. Estructura ideológica, filosofía racionalista, orden económico natural y filosofía individualista. Estructura económica. Economía del mercado, régimen ideal de competencia y movilidad perfecta de los factores de producción. La ley de iniciativa es detectar una necesidad en la sociedad y fabricar un producto o servicio que satisfaga la necesidad. Lo negativo es que quien lo haga podrá poner el precio que quiera. Ley de competencia. Es la iniciativa que otros comiencen a competir fabricando lo mismo de quien haya tenido la iniciativa. Se genera la competencia, o sea, calidad y precio. Carlos Marx consignaba que el comunismo vendría como consecuencia del desarrollo del capitalismo. Las contradicciones de las clases sociales, burguesía y proletariado harían inviables las relaciones sociales de producción y sería necesario un nuevo modelo de producción, el comunismo. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. La propuesta teórica de Marx se cataloga como socialismo científico, en oposición al socialismo utópico propuesto por Tomás Moro. Esta teoría marxista, más allá de una teoría, se llegó a considerar como una religión. De acuerdo con Marx, se esperaba entonces que la experiencia histórica del socialismo se diera en países de Europa Occidental, en donde en términos capitalistas había más desarrollo. Sin embargo, no fue así. La primera experiencia histórica socialista se llevó a cabo en el Imperio Ruso de los Romanov, cuyo estadio de desarrollo económico respondía más bien a una sociedad estratificada y feudal, de incipiente desarrollo capitalista. Con la Revolución Rusa de 1917, también llamada Revolución de Octubre, y en el marco coyuntural internacional de la Primera Guerra Mundial, Lenin y otros personajes se encargarían de hacer las adecuaciones teóricas necesarias para explicar esta situación, no con mucho éxito. En síntesis, el socialismo real se distingue porque se construye en situaciones histórico-materiales no capitalistas. Para Ernest Gellner, la propuesta marxista con más ingenio fue la de Yuri Semenov, filósofo marxista y antropólogo social. Él presentó dos problemas en el marxismo, en donde presentó dos posibles soluciones. El primero de ellos era el de los orígenes, cómo comenzó el género humano y cómo comenzó la sociedad humana, y cómo estos comienzos se ajustan al esquema general marxista. El segundo problema era el de las sociedades humanas y de la periodización de la historia. En cuanto a la problemática de la génesis, Semenov ayuda a dar prueba que el comunismo es factible y también contribuye a dar una respuesta a la pregunta ¿por qué el comunismo es deseable? Asimismo, la interpretación semenoviana del marxismo explica y legitima la hegemonía soviética en el bloque socialista durante la Guerra Fría,
Semenov explica con el concepto de sociedad líder por qué la primera experiencia histórica socialista se dio en el imperio de los Romanov, en la periferia capitalista, y no en el mundo capitalista más desarrollado. Sin embargo, las aportaciones de Semenov no tuvieron la difusión que merecían. Se considera que los pilares del socialismo real fueron: A. Un modelo de desarrollo económico basado en la propiedad colectiva de los medios de producción y en una economía planificada dirigida por el Estado. B. Un sistema político monopartidista. C. Una ideología oficial. D. El culto a la personalidad. Y E. El control de los medios militares y policíacos. El esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Muchos de estos instrumentos fueron ideados por Lenin y sus colaboradores para instrumentar la implementación del régimen socialista. En relación al punto B, en donde se considera un sistema político monopartidista, el triunfo de la facción bolchevique liderada por Lenin desde 1903 fue la semilla de lo que años más tarde sería el Partido Comunista de la Unión Soviética. En tiempos de Marx se promovió el internacionalismo proletario, es decir, la identidad de clase, lo que se convirtió en dogma. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial desengañaría a más de uno, porque los obreros acudieron a la guerra, no en nombre de la solidaridad de clase y del internacionalismo proletario, sino defendiendo y dispuestos a morir por su propia nación, en otras palabras, arrastrados por su nacionalismo. No obstante, Lenin insistiría en el internacionalismo proletario, como base de la formación de la Comintern y para camuflar la hegemonía soviética. En cuanto al control de los medios militares y policíacos, el Ejército Rojo jugó un papel incuestionable. Para llegar al poder político fue necesario el uso de la fuerza en la guerra civil contra los blancos, y después, para mantener el orden interno, se usó la policía política secreta. La policía soviética cambió muchas veces de nombre, tal vez con la esperanza de hacer creer al público que el cambio de nombre supondría un cambio de metodología. Sin embargo, siempre se contó con un organismo útil para reprimir a la oposición y eliminar a los rivales políticos. La muerte de Lenin no impidió mantener esta estructura. Sus sucesores le preservaron con resultados disímiles y con pocas variantes. Su sucesor inmediato, José Stalin, tardaría años para consolidarse como el hombre fuerte e indiscutible del régimen soviético, primero deshaciéndose de su rival más encarnizado, León Trotsky, con el apoyo de Zinoviev y Kamenev, y después eliminando a estos del escenario político. Uno de los cambios que introdujo Stalin en el periodo entre guerras fue soslayar el internacionalismo proletario y dedicarse a la construcción del socialismo en un solo país. Pero entonces, ¿cómo se dio la expansión del socialismo real allende las fronteras de la Unión Soviética hacia Europa Central? La expansión no se dio siguiendo los cánones marcados por la teoría marxista, ni por los de la teoría marxista-leninista, sino gracias a una guerra mundial. Fue la Primera Guerra Mundial, donde la coyuntura internacional permitió la primera experiencia histórica socialista en el mundo, la del Imperio Ruso de los Romanov. De acuerdo con Gellner, Stalin restauró en términos territoriales el Imperio de los Romanov, pero abanderándose con la ideología comunista. Además, su expansión territorial fue más allá de las fronteras imperiales rusas, pues la influencia soviética se dejó sentir en la Europa del Este, precisamente en los estados creados al finalizar la Primera Guerra Mundial como cinturón de seguridad para proteger a Europa Occidental en contra de la Revolución Rusa de 1917, Polonia, Checoslovaquia, Hungría y la propia Yugoslavia, y a otros estados que crecieron territorialmente como consecuencia de la guerra, como Albania y Rumania. ¿Cómo fue posible esta expansión? Gracias al avance del Ejército Rojo, que liberó del nazismo esos territorios. Tampoco podemos soslayar la relevancia de los partidos comunistas de los estados de la Europa del Este. En el caso de Yugoslavia, la fortaleza del Partido Comunista Yugoslavo estuvo vinculada con la consolidación del liderazgo de Josip Broz Tito.
Durante la Segunda Guerra Mundial en Yugoslavia se vivieron dos enfrentamientos, una contra el invasor nazi y sus aliados, y la otra una guerra civil interna que enfrentó a tres bandos, los Chetniks, los Ustachas y los partisanos de Tito. Si bien Josip Broz Tito fue factor para la consolidación del Estado socialista yugoslavo, también iba a ser factor para el derrumbe de este.